Esta semana vamos a estudiar las secciones cónicas. Esto yo creo que debería ser nuevo para todos, así que vamos a tratar de poner harta atención, porque no me parece que no están los programas escolares. Soy un experto en el asunto, así que no podría asegurarlo. Las secciones cónicas son un objeto antiguo de estudiar, ¿ya? Son un objeto bastante antiguo. Los primeros que la estudiaron seriamente fueron griegos, ¿ya? Como hartas cosas de las que hemos hablado en esta clase, tal Menecmo. Y después, pero el que lo hizo, ¿por qué lo hizo Benecmo con un objetivo? ¿No? Las secciones cónicas son como las primeras curvas que uno puede estudiar, por decirte. ¿Ya? Sí. Como, o sea, uno esperaría la primera curva que uno estudia la circunferencia, que es una sección cónica, y hay otras por ahí que también, hay otras más, digamos. Son como las curvas más sencillas, ¿ya? Y los griegos ya lo consiguieron de esa manera. Y Apolonio las estudió súper bien sin geometría analítica. ¿Sí? Ahora nosotros la vamos a estudiar con la herramienta de la geometría analítica. ¿Ya? Y las utilizó, las utilizaron. ¿Para qué las utilizaron estos griegos antiguos? Habían tres problemas bien famosos desde la antigua Grecia, que se los paso a contar. Eh, Problemas bien famosos. Ustedes saben que los griegos hacían matemática con regla y compás, ¿cierto? Entonces, todo esto, la idea es lograr hacerlo con regla y compás. Entonces, uno de los objetivos que tenían ellos era tener un ángulo y dividirlo en tres partes iguales. ¿Ya? Eso no se puede hacer con regla y compás. Se sabe hoy en día, pero el problema se entiende porque motivacionalmente, digamos, uno un ángulo lo puede cortar en dos, ¿no? No sé si hicieron este ejercicio alguna vez con regla y compás, uno toma una misma medida, la marca con su compás, después para acá con el compás, hace por acá la medida, para por acá, marca la otra, une estos dos puntos y bisecta el ángulo, ¿cierto? Uno diría, ya, lo puedo hacer en dos, entonces lo puedo hacer en cuatro, porque también puedo cortar acá, corto el ángulo en cuatro, divido el ángulo en cuatro partes iguales. Entonces la pregunta es si se puede o no trisectar también ese ángulo, ¿ya? Y los griegos lo intentaron mucho, no lo consiguieron. Hoy en día se sabe por cosas más potentes que no se puede hacer, ¿ya? Y, y la cosa es que, de hecho hoy en día se sabe precisamente qué ángulos se pueden construir con regla y compás y qué ángulos no. Entonces, como les digo, eh, lo intentaron hacer por otros medios, más allá de la regla y el compás. ¿Ya? Y esto se puede hacer con una hipérbola. ¿Ya? Es una cosa que puedo hacer, ¿verdad? Que la hipérbola la vamos a ver en un ratito más. Entonces, a través de cónica se puede resolver. Entonces, ya permiten las cónicas resolver otros problemas que no se pueden sin regla, no se pueden solo con regla y compás. Otro problema que tenían los griegos antiguos, que se supone que se los dio como el oráculo, ¿ya? Que era construir un altar para, se los dio, no, se los dio, ¿qué fue? No me acuerdo. Eran estos animales mitológicos que les daban acertijos, eh, esfinge. La esfinge les dio este problema a los griegos que era duplicar que no digamos una raíz mítica, duplicar al altar del oráculo de Delfos. ¿Ya? Y ese oráculo es un cubo, ¿ya? Ese altar, perdón, es un cubo. Entonces tiene todos sus ángulos rectos y todas sus medidas de lado son iguales. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo construir un cubo con el doble de volumen? ¿Ya? Entonces la pregunta, la arista del cubo fuera 1, ¿cuánto tendría que ser la arista de un cubo que va a medir el doble? ¿Cuál sería? ¿Se la juega? Ahora que sabemos más álgebra que los griegos antiguos. El volumen de este es 1, entonces este tendría que tener volumen 2. Como dice Diego, para eso la arista tendría que medir raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. Entonces, el problema consiste en encontrar la raíz cúbica de 2, en construirla, regla y compás, ¿ya?
Y entonces uno pensaría, no debe ser tan difícil, porque la raíz cuadrada de 2, yo tengo un cuadrado del lado 1, la diagonal mide raíz cuadrada de 2. Entonces la raíz cuadrada de 2 no es tan difícil de construir con regla y compás, porque puedo construir un cuadrado del lado 1. Uno para acá, después hago una perpendicular acá, que sé que la puedo hacer con regla y compás, hago una perpendicular para acá, copio la medida y qué sé yo. Puedo construirla la raíz de 2 con regla y compás. Pero la raíz cúbica de 2 no se puede. De nuevo, eso tomó años de matemática para probar que no se puede. Lo hizo Abel con la teoría de Galois, y eso es súper moderno. Pero con cónicas se puede hacer. ¿Ya? Y Menem utilizó parábolas para duplicar el cubo. Entonces, es parte de las herramientas que ya desarrollaron estos sujetos hace mucho tiempo. ¿Ya? Hace mucho tiempo. Ya existe aún un tercer problema, que ese no se resuelve con cónicas, pero que también era interesante para los griegos, que era tener una circunferencia, ¿no es cierto? Construir un cuadrado con la misma área. ¿Sí? Entonces, si se fijan, todo esto se puede llevar a términos numéricos, porque el área de la circunferencia, si este es el radio, ¿cierto? Es pi por r cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tendría que...? Y ahí pongámosle que el radio sea 1, que sea más fácil el problema, más fácil escribirlo. Entonces, el área sería pi. Entonces, ¿cuánto tendría que medir el lado del cuadrado para que tengan el mismo área? El área de esta es 1, raíz pi. ¿Cuánto tendría que medir? Raíz de pi, como dice Diego, para que el área de mi cuadrado sea raíz de pi por raíz de pi, pi. Ya, y esa cochina de ahí es más difícil todavía de construir, obviamente. Con regla y compás no se puede, ya, eso no es tan difícil de probar, pero es sencillamente porque es irracional. Y los irracionales no los puedo construir con regla y compás. O sea, perdón, mentí. Es porque es trascendente. Hay irracionales que sí puedo, ¿no? Como raíz de 2. ¿Ya? Es más complicado verlo algebraicamente. La cosa es que los griegos no se metieron en esa álgebra, lo que ellos trataban de hacerlo era construirlo efectivamente. Y este tampoco sale con cónicas. ¿Ya? Tampoco sale con cónicas. Pero bueno, es lo que hay. Y los griegos pudieron resolver algunos problemas utilizando esto, y hoy en día son interesantes también por otras funciones. Entonces, ¿cuáles son estas secciones cónicas? Son la circunferencia, que probablemente ya la conozcan, la parábola, la elipse y la hipérbola. ¿Cuáles son las secciones cónicas? Entonces, ¿qué es primero una sección cónica? Es el resultado de intersecar un plano por un cono. Eso es tu nombre. La condición, para que no quede fome esto, es que no pase el plano por la cúspide del cono. Que cuando el plano pasa por la cúspide del cono, ¿ya? Se van a intersecar en un punto. ¿Ya? Le aprovecho de comentar para cuando lo escriban esta clase de cosas. A mí me sonaba raro la palabra intersecar, así que la googleé y dije, ¿existe esta palabra? Y efectivamente se usa para donde se cortan superficies, es el significado que da la RAE. Y ese verbo significa precisamente donde se cortan superficies. Entonces, si yo pongo un plano y pasa justo la cúspide del cono, ¿en qué se van a cortar? La cúspide es la puntita del cono. ¿Dónde se van a cortar si mi plano pasa justo por la cúspide? ¿Se lo imaginan o quieren a que les haga un mono? En un punto. Como el GeoGebra, juguemos un ratito. Entonces, hago un cono primero. Eso es un cono, ¿no? Y vamos a hacer un plano. Primero que pase por el origen.
Fíjense en este plano. Si yo... Esto no está funcionando. Quedó como pegado ahí. Este vector... Ah, quedó metido ahí adentro. El punto B. Quedó pegado como en la coordenada 0. Déjenme darle la coordenada 0, 0, 1. Ahí. Si yo pongo este plano así, ¿no es cierto? Ahí, se ve que se corta en un puro punto, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, po. Se pone fome la cosa, ¿sí? Se pone fome la cosa. Vamos a ver, este nos puede mostrar precisamente la intersección, ¿ya? Es un punto, apenas se ve, ¿ya? Entonces ahora fíjense, hay otra posibilidad, que es que yo estire esta cuestión y se corten justo así, ¿ya? También está pasando por el lápiz, entonces, ¿en qué es la cúspide? ¿En qué se cortan ahora? Fíjense que ahora coloqué el plano justo en el ángulo del cono. ¿En qué se cortan? ¿Ven lo que les estoy mostrando o me ven hablándole al vacío? Ah, sí se ve. ¿Y en qué se cortan? Fíjense que lo azul es donde se cortan. Traten de imaginárselo y si no les funciona, para eso les estoy poniendo un dibujo. ¿En qué se corta el cono con este plano celeste de acá? Fíjense bien. ¿Qué figura es esa? ¿La estudiamos ya o no? Esa línea azul de acá, es donde se corta. Cortan una recta. Una recta, muy bien. Y una recta, puta, ya la estudiamos ya. Ya sabemos cómo es una recta, toda la cuestión, la pendiente, bla, 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 la semana pasada. Así que no nos interesa. De nuevo, un caso era el punto, el otro caso es la recta, y si yo ahora muevo aún más este plano, ¿en qué se corta? Ahora ya no está justo en el ángulo del cono, sino que lo corta así, lo rebana. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Esas líneas azules son, ya les soplo si quieren, pero son dos rectas. Dos rectas. Una recta, dos rectas. ¿Sí o no? Y dos rectas también, pues ya las estudié, estudió una, estudió la otra. ¿Sí? Entonces no es tan interesante. Ni un punto, ni una recta, ni dos rectas. Son cosas que ya estudié. Entonces, y esas son todas las posibilidades cuando ¿ven? Dos rectas. Cuando mi plano pasa por la cúspide. Entonces, ¿cuándo empiezan a pasar las cosas interesantes aquí? Empiezan a pasar las cosas interesantes cuando, eh, cuando, ¿cómo le hago? Es difícil mover las cosas en tres dimensiones, pero empiezan a pasar las cosas interesantes. Voy a poner coordenadas mejor. Cuando el plano no pasa por el origen. Fíjense, ahora mi plano no pasa por el origen. ¿Y cómo es el corte? Ahí tenemos recién las secciones cónicas. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que ahora precisamente aparece la primera que sale acá en la lista, que es la circunferencia. ¿Cuándo? Como en el dibujo de acá, cuando la corto justo derechito así. Sale la famosa circunferencia. ¿Ya? Después, la siguiente forma que esto puede tener es que esto esté un poquito chueco, ¿ya? Y ahí yo tengo la que se llama una elipse, que es una circunferencia media achatada. ¿Sí? ¿La pueden ver ahí en azul? Entonces puede ser poco achatada, casi como una circunferencia, o muy achatada, ¿ya?
Y llega un punto, y ese punto llega precisamente justo ahí, no, todavía no. Cuando el plano está justo en la inclinación del cono, ¿sí? Justo en la inclinación del cono, ahí, ¿se dan cuenta? Voy moviendo mi plano así, a medida que yo lo voy moviendo, voy cambiando de una circunferencia, una elipse, y cuando llego justo ahí en esa inclinación, obtengo esta otra figura que se llama parábola, ¿ya? Que es como una elipse que se abre hasta el infinito. Se abre en elipse hasta que se para, ¿ya? Y finalmente, si sigo moviendo esto para acá, corta arriba y abajo el cono, ¿no es cierto? Y esa figura de ahí se llama una hipérbola, ¿ya? Que tiene dos ramas, una para arriba y una para abajo, ¿ya? Y tiene la gracia de que sus bracitos se abren para dos lados distintos, a diferencia de la parábola. Si se preguntan en qué se diferencia una rama de la parábola con una hipérbola, es que en la parábola, que justo ahí, ¿no es cierto? Justo en ese corte, las dos ramas se abren para el mismo lado, se abren como para adelante, ¿sí? Para adelante. Mientras que en la hipérbola, cada rama se abre para un lado distinto, ¿sí? O sea, con cada bracito, ¿sí? Cada bracito que uno va para allá y la otra va para allá. ¿Ya? Mientras que en la parábola, las dos se van acercando así para arriba. Esas son esas dos figuras. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, la imagen la saqué de Wikipedia, así que por eso está ahí el material. Entonces, ¿quién estudió esto por primera vez? El tal Benet, como que yo les decía, en el siglo IV, antes de la era común. Es antiguo esto, como el tiempo de los primeros matemáticos griegos. Después, más adelante, en el 200, antes de la era común, Apolonio las clasifica. O sea, ya Menec hizo un par de cosas, como les decía, las ocupó para resolver estos problemas antiguos de los griegos, ¿ya? Pero el que realmente las estudió como en sí, como por su propia naturaleza y no para resolver otros problemas, y las clasificó y les dio una caracterización, fue Apolonio, ¿ya? En un trabajo súper famoso porque hasta ahí, hasta ese tiempo estaba el trabajo de Euclides, ¿no es cierto? Que es muy famoso, los elementos de Euclides como totalmente pareció a la Biblia en términos de extensión, de cuánta gente lo ha leído, de lo famoso que fue. O sea, ese libro se ocupaba en la educación hasta bien avanzada la historia de la humanidad, como hasta el siglo XIX, todavía los estudiantes, incluso creo que a principios del siglo XX, todavía estudiaban con los elementos de Euclides. Ya, como entró en desuso hace súper poco, y no es que se haya entrado en desuso por malo, sino que por las herramientas pedagógicas que se utilizan hoy en día. ¿Ya? Pero es la primera obra, digamos, o una de las primeras obras científicas, texto con autocontenido o matemáticas. Entonces, ese es el peso que tienen los elementos, digamos. Entonces, este es un segundo libro en ese mismo estilo, ¿ya? Y de alguna manera también fue muy importante, como que siguió estudiando cosas que a Euclides le quedaron por estudiar, como por ejemplo las curvas, ¿ya? Y las primeras curvas que se podían estudiar en ese momento eran las cónicas, ¿ya? Entonces, de ahí que esos nombres sean tan antiguos, ¿no es cierto? Vienen del tiempo de Apolonio. Él les puso los nombres que todavía ocupamos. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, porque ahora nos vamos a poner a estudiar cada una por su cuenta y, o sea, le vamos a meter geometría analítica al asunto. Profe, Meter, ¿sí? entonces la hipérbola necesita dos conos para existir. Eh, ya, lo que pasa es que si te fijáis, este cono es infinito, ¿no? Que si no, la parábola queda cortada. ¿Ya? Entonces, es el cono en el sentido más grande posible. Cuando un cono es infinito, va para los dos lados. ¿Sí? Esa es como la explicación que te puedo dar. Ahora, eso es como más moderno, porque hoy en día, ¿qué es un cono? Es difícil definir un cono. Entonces, hoy en día, como casi todo se hace analíticamente, es más sencillo, un cono es algo que tiene esta ecuación. ¿Sí? Así lo hice yo en la Wikipedia. Eso es un cono. Y eso tiene a los dos lados. ¿Ya? Ahora, me parece mucho
a lo mejor aquí me voy a carrilear, habría que wikipediarlo después. Me parece mucho que los primeros, cuando lo estudiaron los griegos en primera instancia, no lo pensaban con sus dos ramas, ¿ya? No, lo hacían con una pura rama. Pero claro, en el sentido matemático formal que le vamos a dar ahora, la hipérbola tiene las dos ramas. Es por decirte como la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. De hecho, esencialmente es lo mismo. Una positiva y una negativa, cuando tienes una raíz cuadrada, o sea, no cuando tienes una ecuación cuadrática, que es con la raíz positiva y la raíz negativa, es algo súper parecido a lo que pasa con la hipérbola. Como vamos a ver cuando nos vayamos a las ecuaciones. Eh, pero en el sentido en que lo estudiaban los griegos como lugar geométrico, claro, ahí no tanto, ¿no? No tanto, ahí más bien pensaban en una rama. Además que en sus aplicaciones también no tiene mucho sentido pensar en las dos ramas, porque esa es la ruta que siguen, por ejemplo, los cometas en el espacio, que escriben hipérbolas. Entonces, no pasa por los dos lados el cometa. Entonces, a veces una, a veces la otra. Cuando estemos más matemáticos, con las dos, cuando estemos más geométricos o más aplicados, va a bastar una. A ver qué pensar en una rama. A veces. ¿Ya? Entonces, ahí está una foto del caballero, un dibujo en realidad, de Don Apolonio. Eh, ahora, nosotros le vamos a meter a su trabajo el trabajo mucho más moderno de René Descartes, ¿cierto? Porque ya dijimos que entonces las cónicas, si las pensamos a lo griego, son lugares geométricos, pero el problema fundamental que tenemos desde que hay geometría analítica, cartesiana, es darle ecuaciones a ese lugar geométrico. Y esto no tenían cómo saberlo los griegos, creo yo. Yo esto creo que es una maravilla, ¿no? ¿Sí? Una coincidencia afortunada, que es que las ecuaciones, las cónicas, corresponden precisamente a las ecuaciones cuadráticas. No sé cómo podrían haberlo sabido los griegos sin saber ecuaciones, una vez planteado las ecuaciones como las planteamos ahora. ¿Ya? Alguien dice Tomás. No me digáis eso que me asusto, me da miedo los aliens. Eh, eh, entonces, es una coincidencia muy feliz porque no hay que aprenderse cosas tan raras. ¿Ya? Las cónicas coinciden con las ecuaciones cuadráticas en dos variables, porque estoy en el plano. ¿Sí? Entonces, la ecuación general de una sección cónica es esta. Ax cuadrado más 6 cuadrado más dx más y. Me dirán que no está el término xy. Y ahí eso es por hacerle un favor, porque uno puede poner el término xy. ¿Ya? Término, se fijan, está el x cuadrado, el y cuadrado, el x, el y y la constante. Me falta el xy, que también es cuadrático. Pero uno siempre se lo puede quitar rotando. Ahora, encontrar esa rotación no es tan fácil, no es tan fácil. Se puede hacer. Es más fácil con álgebra lineal, es más fácil con álgebra lineal, ¿ya? Así que no lo vamos a ver ahora con tanto detalle. Si se fijan, yo les hablé de las traslaciones, pero no de las rotaciones. Creo que se las mencioné, salen unas razones trigonométricas por ahí, ¿ya? Así que no vamos a ponernos pesados con ese término XY. Vamos a pensar que nuestras parábolas, por ejemplo, parábolas, parábolas van a ser así y así, ¿ya? Pero no van a haber parábolas así, porque cuando hay parábolas así aparece aquí un término XY, el B, digamos, que está faltando. Se fijan A, C, D, E, F, falta el B sería el que va con X. Pero módulo rotar, si yo roto esto ingeniosamente, desaparece este término y me queda así o así. Lo mismo para las elipses, van a ser así o así. Y lo mismo para las hipérbolas, van a ser así o así. ¿Ya? Las circunferencias no se les nota cuando uno las rota. Pobrecitas. ¿Ya? ¿Preguntas? Esto es tramposo,
Es tramposo solamente para simplificar el estudio. ¿Por qué es tramposo? Porque yo puedo rotar cuando tengo una sola, ¿no es cierto? Si yo tengo una sola elipse, la roto y dejo el sistema derechito. Y es lo que uno hace en física. Pero si tengo varias, no sé, ¿por dónde podrían tener varias elipses? Yo les puedo soplar y si está el Sol acá, y aquí hay un planeta, acá hay otro, y esa elipse no va a estar justito así, pues. No, pues va a estar así, por ejemplo. Si viene un cometa, a lo mejor ese cometa va a venir así. Entonces, si estoy estudiando el sistema solar, ya no me va a servir esa trampita y voy a tener que estudiar ese término XY y ver cómo me lo saco o cómo lo trabajo. ¿Ya? Así que, ya. Pero como vamos a estudiar de una a la vez, por ahora, vamos a omitirlo. Pero no siempre puedo rotar todo, como ya se habrán dado cuenta en física. Uno siempre acomoda el problema para que quede derechito, ¿cierto? Pero chuta, si es que yo tengo, no sé, una pendiente, y ese clásico problema, una masa aquí, ¿no es cierto? Una polea, entonces para acá tengo una tensión, para acá tengo la masa, y si yo quería estudiar esto, para acá, o sea, perdón, para acá tengo acá tengo la normal, entonces si tuviera esto, mejor doy vuelta la cabeza y lo estudio así nomás, po. Pero el peso está para acá, po. Entonces ya no lo voy a poder dejar todo derecho. Entonces si lo dejo el sistema para acá el X y para acá el Y, el peso me va a quedar aquí con un ángulo y voy a tener que usar el coseno y el seno y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, sí, hay veces que eso pasa también, la geometría analítica, puedo dejarlo todo derechito, ya, pero tenemos poco tiempo. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los casos? ¿Cuáles serán estas cónicas de acá que se ve como algo súper geométrico y cómo se relaciona con esta ecuación que es completamente algebraica? Cuando A es igual a C, o sea, cuando el x cuadrado y el y cuadrado tienen el mismo término acompañándolos, cuando A es igual a C, es una circunferencia. ¿Ya? Ahora, cuando alguno de los dos es cero, el A o el C, entonces tengo una parábola. Entonces la parábola tiene esa particularidad de que solo tiene un término cuadrático. ¿Ya? Uno solo. Puede ser el A, o sea, el X cuadrado o el Y cuadrado. Cuando uno de los dos es cero, es una parábola. ¿Qué pasará si los dos son cero? Aquí dice donde hay C no son ambos cero, es verdad, pero ¿por qué? ¿Por qué dejo fuera el caso en el que ambos sean cero? porque si no, no hay curva. Exactamente, es una recta, ¿no? Se va todo lo cuadrático, queda lo puro lineal, de x más y más f, y esa es la ecuación general de una recta. Bueno, Profe, la ecuación... ¿Ah? Dígame. entiendo la fórmula, pero ¿y por qué le pusieron un B nomás? ¿Por qué le saltaron el C, A, C, D, E, F y no le Ah, colocaron? porque el b, el del xy, el término que no pusimos por comodidad, el b, el xy, po. Ahí estaría de verdad general. ¿Ya? Ah, Pero ya. este, cambiando las coordenadas, rotando, como te decía, uno lo puede hacer desaparecer, si uno deja esta cosa derechita, ¿ya? La cónica. Y Y se puede hacer, ¿no? Siempre se puede. Eso hay que probarlo. Aquí yo lo estoy pasando golazos, digamos. Efectivamente hay que ver. ¿En serio puedo siempre encontrar esa rotación? ¿En serio puede siempre encontrar esa rotación? ¿Ya? Pero obviamente una verdad matemática no basta con que me crean, pero tenemos 2 días para ver cuál. ¿Ya? Entonces, después lo pueden... además que se puede googlear. Si no está tan interesado, yo les puedo mandar algún material si es que alguien quiere. ¿Ya? Entonces, cuando por eso no hay D y por eso no hay X. Se fueron juntitas. Estamos asumiendo que el B es cero. Entonces, como decía el compañero, efectivamente, si ambos son ceros, es una recta. Así que ese caso no lo pesco porque lo estudiamos la semana pasada. Esas ecuaciones. ¿Qué lo refiero con estudiarlas? A saberles la forma, entenderlas. Sabemos que tienen una pendiente, la puedo dibujar con la pendiente y el punto, puedo calcular la distancia de los puntos allá, puedo encontrar intersecciones, puedo encontrar el ángulo de las rectas, por ejemplo, el ángulo de inclinación con la tangente, qué sé yo, puedo ver cuando dos rectas son perpendiculares, cuál es el ángulo que tienen, ¿no es cierto?, con esa fórmula de la tangente. Puedo hacer hartas cosas. ¿Sí? A eso me refiero con estudiarlas. Ya sabemos cómo son y podemos comparar unas con otras. Queremos hacer algo parecido con estos objetos, hasta donde se pueda.
Como les decía, de la cúbica para arriba el problema se pone difícil y se requieren otras herramientas algebraicas, y por eso también uno estudia más que nada las cosas. ¿Ya? Ahora, si A es igual a C, eso ya lo dije, la parábola. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no son iguales ni ninguno de los dos es cero? Entonces, como ninguno de los dos es cero, tengo dos posibilidades: o tienen el mismo signo o tienen distintos signos, el A con el C. Cuando tengan el mismo signo, va a ser una elipse, pero ojo que también tengo que pedirle que sean distintos, porque si son iguales, es una circunferencia. De ahí no me sirve. Si son iguales, son circunferencias. De alguna manera, igual uno puede pensar que la circunferencia es un caso especial de una elipse. ¿Ya? Pero para mantenerlas separadas y distintas, vamos a decir que es una elipse cuando A y C tienen el mismo signo, pero no son iguales. ¿Ya? A es distinto de C. Ahora, cuando A y C tienen signo diferente, distinto signo, esta cosa es una hipérbole. ¿Ya? Hay un par de condiciones más que no están escritas aquí y que no nos vamos a marear demasiado, ¿ya? Pero vamos a ver que algunas de ellas, ya en los casos particulares que corren. Algunas condiciones que se parecen a las del discriminante, ¿ya? O sea, esta cuestión de acá podría ser vacía, por ejemplo, o podría ser un puro punto, o dos rectas cruzadas, cuando pasa por la cúspide, ¿sí? Y esos casos patológicos hay que dejarlos aparte y salen como unos discriminantes, digamos, por decirte. No se llaman discriminantes, pero que esto no sea igual a cero, qué sé yo, condiciones para estos numeritos. ¿Ya? Entonces vamos ahora caso por caso a tratar de darle algo más de sentido a la ecuación. ¿Ya? Primero, la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Esa ya la sabemos, ¿no? Entonces tengo un punto C de coordenadas, digamos, h, k, ¿ya? Y yo le voy a llamar a ese punto el centro. Y tengo también un real positivo, un real positivo, si no, no me funciona, R llamado radio. ¿Ya? Con esos dos datos, con esas dos cosas fijas, ¿ya? La circunferencia del centro C y radio R se define como el lugar geométrico de un punto a distancia R de C, ¿ya? Aquí es donde yo les decía que esto es raro del lugar geométrico, que se dice en singular, ¿sí? Porque a mí me daba la tendencia antes de conocer que había una razón histórica detrás, de decir que era el lugar geométrico de los puntos a una distancia R de C, porque son todos los puntos que están a distancia R de este punto C, ¿sí? Todos los puntos que están a distancia R de C, ¿sí? La circunferencia. Pero se dice en singular por razones, como les decía, históricas, y yo creo que pensando un poco en trayectorias, ¿no? Entonces, como la trayectoria de un punto a distancia R de C. ¿Por qué pasa esto? Les cuento por qué pasa. Porque el concepto de conjunto es nuevo. Ya pensar en conjuntos infinitos es más o menos nuevo. Y está como bien, o sea, como ya saben, en matemática antigua, matemática de griegos. Entonces, un griego podía imaginarse un conjunto con un punto, con dos puntos, con tres puntos, con 10 puntos. Pero un griego no se iba a imaginar un conjunto con infinitos puntos. No iba a pensar en la circunferencia como la unión de infinitos puntos. ¿Sí? Entonces, los griegos pensaban estas cosas como trayectorias. ¿Ya? Y no solo los griegos, todos los que siguieron haciendo matemática después por mucho tiempo. El concepto de conjunto, propiamente, como lo conocemos hoy en día y que genera bastante problemas interesantes en la matemática, es como del siglo XIX, es de los primeros lógicos. Eh, por eso se habla como una trayectoria. ¿Sí? La circunferencia es el lugar geométrico de un punto a distancia R de C. Entonces también lo podemos pensar como un conjunto de puntos hoy en día. Todos los puntos que están a distancia R del punto C. ¿Ya? Y tiene una ecuación bien bonita, que es esta. ¿Sí? Si el centro es el h, k y el radio es el r, yo puedo presentar la ecuación de esta manera. ¿Por qué? Fíjense que esto de acá, ¿qué es lo que está al lado izquierdo? O casi es, ¿qué le falta? Al lado izquierdo le falta una raíz cuadrada para hacer ¿qué? Yo le pongo Conectarse ahí entre una los raíz. puntos. Eso. ¿Entre qué punto? Entre el h, k, que está acá,
y algún punto X, y en la circunferencia, que cumpla con la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, es esa distancia. ¿Esa distancia cuánto tiene que valer? Según mi definición, la distancia entre un punto en la circunferencia y el centro tiene que valer quita R. ¿Sí? Entonces yo podría pensar esta ecuación como la distancia entre X, Y y H, K, que es el centro, tiene que ser R. ¿Ya? Y esa la puedo dejar casi así, me falta elevar al cuadrado, ¿no? Elevo al cuadrado y me queda así. Y me queda más de la otra manera, ¿no? Como una cuadrática. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Por qué así es la ecuación de la circunferencia? ¿O no se ve nada? Una vez más, explícalo una vez más. Ok. Entonces, yo ando buscando una ecuación que la cumplan precisamente los puntos que están en la circunferencia. ¿Cómo será una ecuación que la cumplan precisamente los puntos que viven en mi circunferencia? Entonces le pongo al punto que vive aquí en la circunferencia, el punto va a ser el X, Y. ¿Qué relación tendrá que cumplir? Y yo, por definición, le digo que la circunferencia, desde hace tiempo muy antiguo, se considera como el lugar geométrico de un punto, Y, que está a distancia fija, R, de otro punto que se llama centro. Y le dimos coordenadas H, K. Entonces, esa ecuación sería la distancia del X, Y, que es mi punto en el lugar geométrico, al centro. ¿Cuál tiene que ser? R. Y al mismo tiempo, si algo cumple esta ecuación, entonces está en la circunferencia, porque la circunferencia son todos los puntitos que están en ese lugar geométrico, o sea, todos los puntos cuya distancia al centro es R, no importa dónde esté. ¿Sí? Y si yo desarrollo un poco esto, me queda la raíz de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es la fórmula de la distancia, como bien dijiste o dijeron, ya, igual a r. Y ahora elevo al cuadrado para que me quede todo cuadrático. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r. ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? Clarito, profe. Estamos totalmente de acuerdo, ahí sí. Ya. Entonces, la gracia, esta es como cuando uno le vio la forma de la pendiente, que aquí yo veo clarito cómo dibujarla. Cuando yo tengo mi ecuación así, ya, acá tengo el h, k, son los numeritos que están ahí restando, entonces conozco el centro. Entonces, puedo ubicar mi centro. Y después me dan el radio, porque es la raíz de lo que está aquí. Entonces ahí tengo el radio. Y dibujo. Ya me hizo una idea de esto. Entonces, esta es la buena forma. Creo que si tiene nombre o no, no me acuerdo. Forma principal se llamará algo así. ¿Ya? Y quiero ver cómo se relaciona con la forma general, que es la de acá. ¿Ya? ¿Qué hago para llevarla a la forma general? Desarrollo nomás. Elevo aquí al cuadrado, paso el R restando y la dejo así. Paso todo para un puro lado. Y desarrollo para que me quede un término cuadrático con el X, uno con el y lineales, y ya. La pregunta más interesante, digamos, es cómo me devuelvo. Si me dan una ecuación así, ya, ojo, que yo les decía que la circunferencia del A y el C tienen que ser iguales, pero no les dije que tuviera que ser uno. ¿Qué hago? ¿Qué hago si tengo esta ecuación para llevarla primero a esa forma? Tengo ax cuadrado más ci cuadrado más bx más ei más f igual 0. ¿Ya? Bueno, tiene una circunferencia, este de aquí tiene que ser igual al otro, así que tendría dos veces la A. El A igual al C, cuando son circunferencias, y no pueden ser cero. Entonces puedo dividir por A, ¿ya? Y ahí la llevo para acá. ¿Sí? Si divido por A, se me va a ir aquí algo me va a quedar, no va a ser el mismo D, pero se entiende la idea, divido, ¿no es cierto? Este va un número, y 0, dividido por cualquier cosa va a seguir siendo 0. ¿Ya? Entonces siempre al menos la puedo llevar a esa forma, con x cuadrado y con y cuadrado, con un 1 acompañando. ¿Ya? Ahora, tengo que darle esta forma,
Fíjense, hay algo con x al cuadrado, algo con y al cuadrado y está igualado a una constante. ¿Y qué hago? ¿Se acuerdan que yo les dije que completar cuadrado también servía para otra cosa? Ya, puedo completar cuadrado. Y si quieren lo podemos hacer a mano, ¿ya? Pero es más fácil hacerlo con numeritos, ¿no? Hagamos un ejemplo. Entonces yo tengo x cuadrado más y cuadrado más 4x más, eh, más 2y más 1 igual 0. ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Ya, lo primero que hago es completar juntos la x cuadrado más 4x. Y al otro lado la x cuadrado más las 2y. Y el menos 1, ese 1 lo voy a pasar para allá. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cómo completo cuadrado? ¿Qué le falta a esto para hacer x más algo al cuadrado? Tendría que tener un término que le puede traer una raíz cuadrada exacta, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál sería ese? ¿Qué tenía que hacer para completar cuadrado? X Yo me cuadrado. acuerdo, bueno, uno agarrar el término que tenía el x, lo dividía en dos, le da al cuadrado, lo sumaba y lo restaba. École, école. Este de aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la mitad de 4? Serían 2. Al cuadrado serían 4. ¿Ya? Y acá, tengo y cuadrado más 2y. La mitad de 2 es 1. Al cuadrado es 1. ¿Ya? Y ahora, en vez de restarlo, lo voy a sumar al otro lado. ¿Ya? Más fácil. Así que agregué un 4, agregué un 1, y ese menos 1 lo tenía. ¿Ya? Entonces, cancelo el 1 con el menos 1. Y acá juntos. Entonces ahora este es x más 2 al cuadrado. Y este es y más 1 al cuadrado. Y acá tengo un 4. ¿Ya? Entonces hago eso. ¿Cuál sería entonces, en este caso, de esta ecuación de acá arriba, cuál sería el centro de mi circunferencia? Acá. El h, acá. 2,1, ¿no? Casi. ¿Qué le falta? Menos 2, menos 1. Bien, menos 2, menos 1. ¿Sí? Si vamos a ver la ecuación un ratito, se van a fijar que es menos h menos k. Entonces, si acá está en positivo, tengo que ponerlo en negativo. ¿Ya? Pero un detalle, para que no les pase de nuevo. Y el radio, también de repente hay un error común. ¿Cuál sería el radio? 1, ¿no? O sea, no, que ver 4. No, no, tampoco es 4. 2. Común, 2. ¿Sí? Porque el numerito que sale acá es r cuadrado. Ese 4 es r cuadrado. ¿Sí? Volvamos a la ecuación, mira. Es r cuadrado. Hay que sacarle la raíz. ¿Ya? Y eso sería. ¿Ya? No se aflijan, son errores comunes. La idea es que los cometamos ahora, ¿cierto? No más adelante. Por eso también les hago esas preguntas. Eh, entonces, fíjense en esto. No es algo sencillo lo que hicimos, ¿ya? Se ve sencillo porque yo les guié el camino, digamos. Pero no es sencillo. O sea, tenemos una ecuación en dos variables con términos cuadráticos. Y yo les estoy diciendo cómo, o sea, podemos hacer un mono, podemos hacer un dibujo de todos los puntos que satisfacen eso. Podemos entender súper bien la solución de eso, que, o sea, lo habíamos logrado con ecuaciones en una variable. Teníamos que las soluciones las podíamos representar como dos puntitos, teníamos la fórmula, ¿no? Si mi ecuación era x cuadrado más bx más c igual 0, entonces las soluciones eran menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, qué sé yo, el recitado, ¿no? Partido 2a. Pero esto era mucho más difícil, o parece mucho más difícil, porque tengo dos variables, ¿ya? Y no sé si siempre voy a poder ver el dibujo, porque todavía no termino la clase, ¿no?
Pero al menos en este caso, cuando el x cuadrado y el y cuadrado tienen el mismo término que los acompaña, yo puedo dibujar la solución. Puedo entenderla perfectamente. No es algo menor. O sea, tengo que ir aquí al menos 2, menos 1, y aquí con radio 2, que haría tangente ahí, ¿no es cierto? Es una circunferencia. Y esa es la solución. Todos esos puntos de ahí son las soluciones. Es algo potente, es algo poderoso, digamos. Es algo no menor. O sea, es lo mismo que cuando logramos resolver la cuadrática, pero ahora con dos variables. No para todos los casos, pero al menos para este. Eso. Marcamos la solución. Es geométrica. Es toda una circunferencia. Son uno ni dos puntos. Pero, al igual que en el caso de la cuadrática en una variable, condiciones. ¿Sí? Ahí no se vio, porque elegí un ejemplo bueno. Pero podría pasar que yo tras completar cuadrado, ya aquí con el signo de esto, del D y del E, no va a haber problema. ¿Por qué no va a haber problema? Bueno, porque estoy completando cuadrado y me pueden quedar puntos positivos o negativos. En la anterior, en la que vimos, nos quedó menos 2 y menos 1. Ese es el centro de la circunferencia, puede ser lo que quiera. Pero el radio no puede ser lo que sea, ¿cierto? Porque aquí además aparece el radio al cuadrado. No puede ser este un número negativo. Si este es un número negativo, entonces no van a haber soluciones, porque 2 cuadrados siempre me va a sumar algo positivo. Entonces, esto que sale acá, el d cuadrado más e cuadrado menos 4f, tiene que ser positivo. ¿Sí? Si no, tengo dos casos. Uno es que sea igual a 0, y en ese caso el único punto va a ser el centro, el punto cuya distancia al centro es 0, el centro. ¿Sí? Y si es menor, entonces no hay solución. Entonces, ¿le recuerda algo? ¿Sí? No le recuerda nada. Algo que se comporte así. ¿Se entiende? ¿Sí? El discriminante. Cumple el rol del discriminante en mi ecuación cuadrática. Del b cuadrado menos 4ac. Ay, me idea. Cumple exactamente el mismo rol. Así es que es mayor que 0, entonces tengo una circunferencia de soluciones. Que es igual a 0, tengo un puro punto. Si es menor que 0, no tengo solución. No hay dibujo. Una circunferencia. Entonces, de alguna manera, este estudio geométrico se juntó muy, muy, muy bien con este otro estudio algebraico, ¿ya? Y eso es lo que le sorprendió mucho también a René Descartes. O sea, yo no creo que algún matemático de ese tiempo haya pensado que iban a ser tan fructífero. Ha llegado a ser y ha seguido siendo y sigue siendo eh, relacionar la geometría con el álgebra. ¿Ya? La siguiente, entonces, cónica que vamos a estudiar es la parábola. ¿Ya? En el dibujito de acá les puse el diseño de un compás parabólico que diseñó alguien bastante capo, don Leonardo da Vinci. Ya, Leonardo da Vinci hizo caleta de cosas y una de las cosas que se le ocurrió fue hacer un compás que pueda dibujar parábolas. Tengo un compás que dibuja circunferencias, ¿por qué no podría ser un compás que pueda dibujar parábolas? Eh, ya, ¿para qué sirven estas parábolas? El primero que las concibió fue Meneco, ¿no es cierto? Y como les contaba, era para resolver un problema. ¿Cuál era ese problema? Duplicar el volumen de un cubo. Efectivamente se puede hacer con parábolas. ¿Ya? Ahora, yo no sé cómo las dibujaba Meneco. Eso no lo sé. Como les decía, estos griegos hacían matemática en un cajoncito de arena, hasta donde yo entiendo. No sé cómo las dibujaba. No, porque no sé si habrá concebido alguna suerte de compás como de Leonardo da Vinci, no creo. No sé, lo desconozco. Más tarde, ¿no es cierto? En 1602, harto más tarde,
Galileo descubrió que los proyectiles siguen esa trayectoria. O sea, ¿cómo no se le ocurrió antes? Después siempre parece sorprendente, ¿no? Pero sí, como les decía antes, pensaban toda clase de magias para los proyectiles. Seguían una recta, después un pedacito de circunferencia, después otra recta, que seguían solo una circunferencia, no sé, lo que quieran. Que sea esto. No entendían la ruta que seguía un proyectil. ¿Ya? Y entenderán que eso hace bastante difícil el trabajo de construir una catapulta. O no, no sé en verdad. Pero no sé cómo hacían todas esas cosas sin entender la ruta que seguían los proyectiles, las trayectorias. Ahora, Galileo ya lo descubre entonces en el 1602, bastante atrás. ¿Ya? Poco antes que Isaac Newton, de hecho, describiera las leyes fundamentales de la gravitación. O sea, hay que entender que apenas, a ver, yo sé que de alguna manera uno de los padres de la ciencia moderna, para esa palabra igual quizá un poco, ya, pero Isaac Newton, ¿no? Bastante connotado por eso, por darle a la física la forma que todavía tiene hoy en día, ¿no? Como disciplina. Pero el mismo caballero dice que no hubiera podido hacer lo que hizo sin subirse o ver hasta donde vio sin subirse a hombros de gigante, y se refiere precisamente a que el cambio, digamos, en la forma de hacer ciencia viene probablemente de los descubrimientos matemáticos, no así de los filosóficos, de los matemáticos en este caso de René Descartes. Ya también un poco de lo filosófico, él igual hizo bastantes aportes interesantes. Si bien también tenía estas como medias elucubraciones teológicas medias extrañas, como de que podía probar matemáticamente que Dios existe, que sí. Pero eh, sus aportes matemáticos fueron los que probablemente movieron la ciencia como la conocemos hoy en día. Entonces, un par de añitos más tarde, se le ocurre a Isaac Newton, o descubre que el mejor lente para un telescopio es un espejo parabólico, con la forma de la parábola que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Eh, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque era muy difícil de construir. Así que esos primeros telescopios tenían lentes esféricos, nada más. Una esfera es más fácil de hacer que una parábola. ¿Ya? Pero hoy en día, que sí tenemos mayor capacidad para construir cosas más finas, sí, los lentes de un telescopio siempre son parábolas. También las antenas parabólicas, esas sí que están por todos lados. Los telescopios probablemente. Ahí también se puede ver por qué sirve tanto una parábola. Entonces, ¿qué es una parábola? Es una curva como la de acá, que tiene la siguiente propiedad. Es el lugar geométrico entonces de un punto, cuya distancia a un punto dado, llamado foco, es igual, pero no siempre igual como en el caso de la circunferencia, sino que es igual a ¿qué? A la distancia de ese punto a una recta, que se llama directriz. ¿Ya? O sea, en este dibujo la recta directriz es la L, y el foco es este punto F de acá. ¿Ya? Entonces, esta no me quedó bien, yo quería que fueran dos dibujos distintos, quería que las otras, ya, no pesquen tanto las otras letras y líneas, esas debían haber aparecido después. ¿Ya? Entonces, todos los puntos de la parábola tienen esa propiedad. Este punto de acá también. Si yo le saco su distancia al foco, a lo mejor va a ser otra, ¿no es cierto? Esta de acá. Pero su distancia a la recta va a ser la misma. Recuérdense que la distancia a la recta se mide así, perpendicular. ¿No es cierto? Ahora, si yo tomo otro punto por acá, lo mismo. Esta distancia, ¿sí? De acá va a ser igual a esta distancia de acá. ¿Sí? Y se puede ver. Mi parábola está bien construida la de este dibujo, así que se nota. ¿Sí? Este punto de acá también. Esta distancia es la misma distancia de acá. Incluso este puntito de acá, que está justo en la mitad, ¿no? Esta distancia de acá es la misma distancia de acá. Todas son distintas. A medida que los puntos van más lejos, esas distancias son más grandes. Pero siempre la distancia al foco es la misma distancia a la recta,
a la directriz. ¿Se entiende? ¿Es una parábola? Sí, ¿no? Sí, se entiende, profe. ¿Cómo? ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué propiedades tienen? Tienen una propiedad bastante interesante. Antes de hablar de los otros elementos que tiene una propiedad bastante interesante, que es la razón por la que sirve para esto, para estas cosas, que es que si yo tomo un punto que va desde el foco hasta algún punto de la parábola, ¿ya? Y tomo la tangente aquí, ¿ya? Y pongo acá la normal. Este ángulo de acá, si yo lo copio para acá, digamos, la normal siempre es la bisectriz de este que va derecho para acá. Entonces, si vengo aquí derechito, 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 ¿sí? Paralelo a la L' de acá, y también tomo la línea y corto acá, tomo el punto que va del foco hasta allá, la tangente, la normal, perdón, que está, la que está normal a la tangente, bisecta este ángulo. Este ángulo de acá es igual a este. ¿Por qué eso podría ser interesante? ¿Por qué podría ser interesante algo como eso? Porque si yo entonces pongo muchos rayos que vienen desde acá, ustedes sabrán que los rayos rebotan haciendo una normal acá, ¿no? Han visto óptica quizás. Bueno, si no han visto óptica, se los cuento ahora. Los ángulos aquí en los que rebotan son precisamente así, entonces todos los rayos rebotan al foco. Todos los rayos que vienen desde acá rebotan a un mismo punto que es el foco. Entonces toda la información se junta aquí en el foco. No, entonces si hago una antena parabólica, ¿dónde va a estar esa patita que tiene la antena parabólica? En el foco. ¿Sí? Porque todos los rayos que rebotan en la antena parabólica van a ir a dar ¿dónde? Al foco. No importa de dónde vengan, de arriba, de abajo, todos los que estén ahí van a rebotar al foco. Al revés, si yo coloco una luz aquí, coloco una luz, esta luz va a brillar para todos lados, ¿cierto? Pero cuando rebote en esto, si esto es un metal, por ejemplo un aluminio, ¿para dónde va a rebotar? Para allá. Así que la mejor manera de hacer una linterna que alumbre derecho es de nuevo con una parábola. Me quedó súper mal la línea, para allá, todas derecho. Porque esa luz alumbra para todos lados, pero cuando rebote en esa parábola, toda la luz va a salir en un puro sentido. Mucho mejor, como para hacer, por ejemplo, los focos de un auto. ¿Ya? ¿Qué más? Si es que usted está en un lugar, ¿no es cierto? Y quiere escuchar todo el ruido que viene de allá, también el sonido va a rebotar acá y va a venirse al foco. ¿Cuál es el mejor lugar para estar parado si quiero que todos para allá me escuchen y hablar? El foco. Entonces, esa propiedad matemática que se ve inocente de cortar ese ángulo en la mitad es súper potente en términos de aplicaciones. Si quiero hacer un telescopio, como Don Newton, ¿dónde tengo que mirar? ¿Sí? Porque todo lo que viene de allá, la información que viene desde el espacio con sus estrellas, ¿a dónde va a rebotar? Al foco. Así que me conviene poner el lente en el foco, el espejo, digamos, que me va a devolver la información por el lente. ¿Ya? Así que es potente el foco. Y la parábola. Y te pongo un montón de cosas. Solamente su forma. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sin preguntas, profe, continúe nomás. Ya. Entonces, pongámosle un poco de nombre a las cosas de acá. L' es la recta que es perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. ¿Ya? Ese se llama eje de simetría. ¿Por qué? Bueno, porque justo la parábola es simétrica con respecto a esa recta. ¿Ya? La L' que está acá. Ahora, el punto donde el eje de simetría se corta con la parábola tiene un nombre especial también, es el vértice de la parábola. ¿Ya?
Fíjense que justo es como el punto más a la izquierda en este caso de parábola. Depende para qué lado está, va a ser como el extremo, digamos. ¿Sí? Por eso se llama el vértice de la parábola. Desde ahí la parábola se extiende simétricamente hacia cada dirección. ¿Ya? Ahora, un segmento que une dos puntos se llama cuerda. Igual que la circunferencia. Igual que la circunferencia, si yo tomo dos puntos cualquiera y los uno, esa va a ser una cuerda. ¿Ya? Más importante que todas las cuerdas es la cuerda focal. ¿Cuáles son las cuerdas focales? Las cuerdas focales son las que pasan por el foco. ¿Sí? Y más importante que todas las cuerdas focales es la que es justo perpendicular al eje de simetría que se llama el lado recto. Ahí justo en el foco, si yo puesto ahí en 90 grados, ese de ahí se llama el lado recto de la parábola. ¿Por qué es tan importante el lado recto? Porque va a tener que ver cuando estudiemos un poco más su ecuación. El lado recto es de alguna manera lo más parecido al radio que podríamos pillar quizás. ¿Ya? Una circunferencia. Bien, entonces, ¿qué tenemos primero? La parábola nos vamos a enfocar en dos casos, cuando es horizontal y cuando es vertical. Como les decía, a diferencia de la circunferencia, ahora pues esto está rotado. La circunferencia cuando yo la roto, ¿no es cierto? Queda igual. Pero esto de acá puede estar rotado, y cuando está rotado, no lo vamos a estudiar. ¿Ya? Ahora, lo que sí puedo hacer es estudiar esos dos casos con precisión. Para empezar, voy a pensar que el vértice de la parábola es el h, k. A diferencia de la circunferencia que yo tenía el centro, ahora mi h, k va a ser el vértice. ¿Ya? Entonces, cuando el eje de simetría de la parábola es paralelo al eje X, o sea, cuando la parábola se abre o hacia la derecha o hacia la izquierda, para allá o para allá, el eje de simetría, ¿sí? Que es como el que ve para dónde va la parábola, es paralelo al eje X, o sea, va para allá o para allá, como el L' acá. ¿Ya? Entonces, tu ecuación es de esta forma de acá. I menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Quién es ese p? Ese p tiene dos cosas. Uno es su valor absoluto, ¿ya? Y su valor absoluto es la distancia del vértice al foco. Ahí está marcada. Es lo que está desde el foco hasta el vértice. Ese pedacito. Bueno, y su signo, ¿qué me va a decir? Me va a decir si abre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Si la parábola abre hacia la izquierda, entonces el p va a ser negativo. La función va a ser la misma. Entonces también, de nuevo, el h, k están ahí restando al x y la y para moverla. Y el vértice entonces va a ser precisamente ese h, k. Y el p me va a dar la distancia que hay desde el punto del foco hasta el vértice. ¿Me bastará con eso para dibujarla? Más o menos. Me ayuda a entender más o menos cómo es su forma. ¿Sí? Me falta tratar de interpretar ese p, esa distancia, para que el dibujo sea un poquito mejor. ¿Ya? Para que el dibujo sea un poquito más certero. ¿Ya? Y eso lo puedo hacer, ¿o no? Entonces aquí les propongo pensar lo siguiente, miren. La distancia, ¿cuál es la distancia que hay acá? Entre aquí, entre el vértice y la directriz. ¿Cuál será esa distancia? Si es que esta de acá es P, ¿cuál será la distancia de acá atrás? Tiene que ser P o P', tiene que ser igual, ¿o no? P también. ¿Sí? Sí, pensemos por un rato que el P es positivo. Tiene que ser P también. Porque tiene que ser igual, precisamente porque ¿cuál es la parábola? La colección de puntos cuya distancia al foco es igual a su distancia a la recta, a la directriz. Ahora, voy a tomar justo aquí perpendicular ahora para arriba. Perpendicular. Y yo quisiera saber cuánto mide eso. Pero yo sabré cuánto mide esto. ¿Cuánto mide?
Fíjense aquí abajo, acá tengo P, tengo perpendicular, esto entonces al menos es un rectángulo. ¿Cuánto mide esto de acá? Eso serían 2P, ¿no? Dos O p nada que ver. Perfecto. Sí, 2P, porque es 2P acá abajo, P más P, acá arriba tienen que haber 2P. Y fíjate que esa es justo la distancia del punto de acá a la directriz. Entonces, ¿cuánto tiene que medir la distancia del punto ahí al foco? Por la definición de la parábola. 2P también, como dice Diego por el chat. Porque la definición de la parábola es que son dos puntos cuya distancia a la directriz es igual a su distancia al foco. Entonces esas dos distancias tienen que ser iguales, 2P y 2P. Entonces fíjense que justo se arma como un cuadradito ahí, entre la directriz, el foco y el puntito que queda ahí de la parábola. Como un cuadradito. ¿Ya? Y para abajo va a pasar lo mismo. Otro cuadradito. Entonces también va a pasar que esta distancia de acá es 2P. Y a este le habíamos puesto un nombre, era el lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto entonces? Que es la cuerda focal perpendicular. Completo 4P. 4P. Ese numerito que sale ahí. ¿Ya? Así que ese numerito que sale ahí, en la ecuación que se ve medio misterioso, es el lado recto. ¿Ya? El lado recto. Eso se puede sacar solo geométricamente. Por eso le digo que hace un poquito como del radio, ¿ya? Como que es o como por la pendiente, en el sentido de que es la cantidad que me sirve para ver bien la ecuación. Hace 4P, ¿ya? Es el lado recto. ¿Ya? Entonces, con Profe, eso ya la puedo dibujar mejor. ¿Mm? entonces, por ejemplo, si el P es negativo, entonces se abre a la izquierda nomás. Eso pasa. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, dibuje más o menos la ecuación y menos 2 al cuadrado igual a 4 por x menos 1. Entonces, esa ecuación yo ya la puedo dibujar. ¿Por qué? Porque el centro sería el 2,1. 2,1. ¿Ya? ¿A dónde abre? Abre para para la derecha, porque este numerito de acá es positivo. Se abre para allá y es paralela aquí. O sea, aquí está el eje. Acá está el eje digamos, el eje de simetría. Y el foco está acá, lo puedo encontrar en el 3. ¿Sí? Porque está uno hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este es 4P. Entonces P vale 1. ¿Ya? Y el lado recto mide 4. Entonces de aquí cuento 2 para acá, 2 para allá. Aquí, por aquí está el 3, por acá está el menos 1. ¿Ya? Ese sería mi lado recto. Mi parábola la voy a dibujar en otro color para que no se confunda. Sería y lo otro que le puedo dibujar es más o menos la directriz, que está por acá en el menú, en el 1. Sería su directriz. También distancia P. En este caso P es 1. Sería la directriz. La roja de acá o la verde de acá sería el eje de simetría. La azul es la parábola. Cuestión. Voy a poner en rosado, aquí este sería el foco. Y ya, en qué otro me queda, verde ya lo usé, el celeste. Este de aquí sería el lado recto. Y hace entonces más o menos como de C, como de radio o de diámetro, a dibujar. Más de diámetro, diría yo, como quieran pensar. ¿Sí? Me dice que tan abierta o cerrada es mi parábola. Dado que yo conozco. Ah, y este me faltaría el vértice, ¿no? El vértice hagámoslo en negro. Ese de ahí es el vértice. ¿Ya? Entonces ya de la ecuación puedo hacer un mono bastante bueno y entender todos los elementos asociados. ¿Preguntas? Una pregunta, ¿no? O sea, dice que hay dos casos, pero no, entonces no pueden existir las parábolas diagonales o oblicuas.
Voy para allá. Las parábolas que están para arriba y para abajo las vamos a estudiar ahora. Las que están oblicuas, claro que pueden existir, pero lo primero que yo tendría que hacer es algo que no les he enseñado. Yo sé que es feo, pero es que no, ya. Las otras van a tener ecuaciones, no se van a escribir ni así ni así, sino que cuando las escribo en forma general, el XY, del que ya hablamos, ¿no es cierto? Que sería la letra B de mi ecuación, no sería cero. Habría este término. Entonces, lo primero que tendría que hacer yo es llevarla, rotarla, para que quede así o así. ¿Y cómo hago eso? Voy a tener que ver cuál es esa rotación, ¿ya? Y eso nos lo enseña a hacer, que es para hacer que este término desaparezca. Después que haga eso, me va a quedar que uno de estos dos, el A o el C, va a ser cero. ¿Por qué? Porque es una parábola, en este caso. Y ahí el estudio, voy a tener que completar cuadrado, que es con lo que viene en la diapositiva siguiente, para encontrar el K y el H. Eh, Voy a tener que encontrar el lado recto, puedo hacer el dibujo y después vuelvo a rotar. ¿Bien? Después vuelvo a rotar. Digamos la rotación contraria, para volver a al dibujo original. ¿Ya? Ese es el problema con la rotación. Lo siento, el término mixto ese que sale es complicado, no se puede simplificar más. Ahora, cuando es entonces, cuando su eje de simetría es paralelo al eje Y, o sea, el L' está así derechito y la parábola mira para arriba o para abajo, entonces la ecuación es súper parecida, solo que el X y el Y cambian de rol. ¿Sí? Ahora el que está al cuadrado es el X. ¿Sí? Fíjense que el que está al cuadrado aquí es el X. Y esas son como las parábolas de siempre, ¿no? Que uno estudia porque son funciones, de hecho. Y de nuevo, el P de aquí es la distancia del foco, 4P es hacer el lado recto, solo que ahora va a estar en dirección horizontal, ¿ya? Y el signo de P indica si es que la parábola abre hacia arriba cuando P es positivo o hacia abajo cuando P es negativo. ¿Ya? Entonces, eso. Cuando está rotada, no se puede llevar rápidamente de una de estas formas, primero hay que enderezarla. ¿Ya? Y para eso hay que buscar cuál será ese cambio de variable. Entonces, vámonos a la ecuación general. Para la ecuación general, hay dos posibilidades. Una es que ¿cómo se llama? Que el C sea distinto de cero, ¿no es cierto? Porque el A tendría que ser cero, como les dije hace rato por acá, cuando una parábola sucedía cuando el A o el C eran cero. De nuevo, no pueden ser los dos cero. Tiene que ser el A o el C. Entonces esos son los dos casos de acá. Primero de acá, el caso es cuando el A es cero, y en ese caso el C no puede ser cero. Y de nuevo, y el D tampoco puede ser cero. ¿Qué pasaría si el D fuera cero acá, en la primera? O si el E fuera cero acá en la segunda, considerando que el A es distinto de cero. ¿Qué pasaría si no estuviera este término? Si no estuviera este término. ¿Qué pasa en ese Creo caso? que prácticamente como que es que no tendríamos la forma de la que nos dice que tiene que tener la fórmula, pues, porque nos faltaría un término, ¿no? Ya, ok, pero ¿qué quedaría la solución de esa ecuación? Piénsala ahora como ecuación. ¿Qué sería? Ahí tendríamos la cuadrática clásica. Exactamente. Tendríamos la cuadrática con una pura variable, entonces yo podría resolver. Y esto podría tener una solución o dos. Una o dos soluciones para el y. Y el x podría ser cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando el x puede ser cualquier cosa? ¿Qué tendría? Ya le voy a soplar una recta. Y las rectas no me interesan.
El i sería un puro número, fijo, siempre el mismo. Mi ecuación sería algo así como i igual a 1, a lo que sea. Entonces, i igual a 1, esa es una recta. El x puede valer lo que sea, el i vale siempre 1. ¿Ya? Bueno, y si tuviera 2, tendría dos valores, dos rectas. Así. Me parece que eso no debería poder pasar. Ahí. Entonces ahí se degenera la parábola a una recta. Lo mismo para la de acá. Entonces, no quiero que una variable desaparezca. Ahora vamos a notar que a diferencia de lo que sucede con la ecuación general de la circunferencia, aparece solo un término cuadrático. ¿Ya? Ahora, si tengo, antes de irme a la elipse, si me dan la ecuación así, ¿cómo le encuentro la otra forma? Eso me quedaría pendiente. Si me dicen, oye, la ecuación es y cuadrado más 3x más y más 2y más 1 igual 0. ¿Qué hago? ¿Cómo la llevo a esta otra forma de arriba, que es donde yo puedo más o menos hacer el dibujo? Lo primero que me fijo es que el i cuadrado, el i es el que está al cuadrado. Así que la forma va a ser como la de acá. El i es el que está al cuadrado, como la primera. Va a ser paralela al eje x, el eje de simetría. Va a ser así o así. Una de dos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Completo cuadrado. Ese es el gran truco ahora en las cónicas. Porque el i lo necesito al cuadrado. ¿Ya? Y voy a pasar todo lo demás para allá. Entonces, para acá me va a quedar menos 3x menos 1. ¿Ya? ¿Y qué me falta? Para completar aquí el cuadrado, me falta un 1. Y cuadrado más 2y más 1. Igual a menos 3x menos 1 más 1. Se me fue eso de ahí, ¿cierto? Y me quedó i más 1 al cuadrado igual a menos 3x. ¿Ya? Si quieren, entonces, pueden pensarlo, para soplarles un poco. Aquí alguien se podría imaginar que hay un más 0. Obviamente no es necesario. Entonces, ¿cuál sería el centro? O sea, perdón, el centro, el vértice. ¿Quién sería el vértice? Si les ayuda, les muestro de nuevo cómo era la ecuación. Así. ¿Cuál será el centro? El centro del vértice. El h, acá. ¿Quién está restando al x? ¿Qué numerito le estoy restando al x acá? 0. 0. Bien, Ana Josefa. Entonces, el h es 0. El h de acá, ese de ahí, sería 0. Entonces, el b, 0, y el k, ¿quién será el k? Estoy en esta ecuación de aquí arriba. El cuadrático es el i. ¿Cuál sería? Bien, Tomás, menos 1. ¿Sí? Bien, Rose también. Menos 1. Y encuentro el vértice. Estoy listo con el vértice. Y me quedaría el lado recto. Entonces, para el lado recto veo que 4p es el lado recto. O sea, el lado recto mide menos 3, perdón, mide 3. 4p es igual a menos 3. Entonces, el módulo de p, oye, primero veamos la distancia focal. La distancia focal es el módulo de p. El módulo de p sería 3 cuartos. El módulo 3 cuartos. No, p es menos 3 cuartos. Entonces, además, p es negativo. Entonces, ¿hacia dónde abre? Voy a volver para allá. Entonces, ese de ahí es la distancia focal. ¿Ya? Ahora,
4P es el lado recto. 4P valdría 3. O sea, 4 valor absoluto de P. Ese de ahí es la medida del lado recto. ¿Ya? Y el signo, que sería negativo, como P es negativo, entonces, ¿para dónde abre la parábola? Izquierda. Hacia la izquierda. Y con eso hago mi mono. Con eso hago mi mono. Entonces, el centro, dale con el centro, el vértice está en el 0, menos 1. Entonces, por aquí está el vértice, en el 0, menos 1. La parábola o el eje de simetría, como la variable que está al cuadrado es la y, es paralela al eje x. Este es el eje de simetría. Este es el eje de simetría. ¿Ya? Ahora, el foco tiene que estar hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque la parábola se abre hacia la izquierda. Entonces, el foco es el 0, menos 1, que es el vértice, le tengo que restar 0,1. Le tengo que ir para la izquierda. O sea, es el 0, menos 2. El foco está acá. Y la directriz, ¿sí? La directriz está acá. De la directriz. ¿Cuál sería la ecuación de la directriz? La ecuación de la directriz que pasa acá por el 1. La ecuación de la directriz sería y igual 1. ¿Sí? Sería la ecuación de la recta, y igual 1. ¿Sí? Son todos los puntos cuya coordenada y va, x igual 1. Todos los puntos cuya coordenada x es 1. Y ahora puedo dibujar mi parábola más o menos. Me ayuda a dibujarla al lado recto, ¿ya? El lado recto que mide 3. Entonces para acá tendría 1, 2. Oye, espérate, estoy mintiendo, lo hice todo mal. ¿Por qué dije que la distancia focal era 1? En el caso anterior la distancia focal era 1, po. Aquí la distancia focal no es nada 1. ¿Cuánto es la distancia focal? La sacamos ahí abajo. La distancia focal son 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces la directriz pasa acá por el x igual a 3 cuartos. Entonces, quede con esto. 3 cuartos. Esa de ahí es la distancia focal, el valor absoluto del P. La directriz aquí pasa por el 3 cuartos. L es la ecuación x igual 3. Acá también nos equivocamos para el foco. El foco no le cambio el 0,1 ahí, sino que 0,3 cuartos. Entonces me queda menos 1, menos 3 cuartos, que son menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos. Esa es la distancia, o sea, esa es la coordenada del foco. Está aquí, está tan allá, ¿se dan cuenta? Está aquí en el... Puta, lo estoy diciendo todo mal. En tu casa, rueda entero. Estoy restándole en la coordenada X, po. Estoy hablando. La coordenada X. 3 cuartos, coma 0. Entonces me quedo en el menos 3 cuartos, coma menos 3 cuartos. Ya, pero el dibujo al menos estaba bien. Coma menos. Finalmente, voy a poner el lado recto. Entonces ahora sí, el lado recto mide 3. El lado recto mide 3. Así que de acá, ya lo usé, lo que queda, celeste. Pues, yes, celeste. De aquí, del foco, mido para arriba 3, 1, 2, 3. Llego hasta el 2. Ah, no, nada que ver. Es 3 en total. Así que mido 1,5. Para acá, 1,5. Para acá llego al 0,5. Para acá llego al 2,5. Menos 2,5. ¿Sí? Y ahí tengo en total 3. ¿Sí? Y ahí puedo dibujar mi parábola.
un poco en algunas partes, lo siento. ¿Preguntas? Quería ver algo. En el caso anterior que hice, no me acuerdo si puse bien el lado recto, ya, pero no importa. Ahí. ¿Preguntas? Sí, el lado recto mide 3, pero no es 3 arriba y 3 abajo, es 3 en total. Es la mitad, 1,5 para arriba, 1,5 para abajo. ¿Sí? Entonces ahí me equivoqué, que el lado recto es completito. Entonces la mitad para arriba y la mitad para abajo. Y está en celeste. ¿Sí? Es como para ayudarse a ver qué tan abierta está. Justo ahí en el foco, pongo el lado recto, ¿ya? Que está justo medio a medio, y ahí puedo ver más o menos qué tan abierta va la parábola. Siento que queda más fácil el dibujo cuando uno lo hace a mano. ¿Ya? No sé si hay preguntas aparte de eso. ¿Ya? Esa es la manera de cuando yo tengo la ecuación general de dibujar. Entonces fíjense que estamos haciendo varias cosas a la vez. Hay que tratar de entender que eso pasa a veces en la matemática. ¿Por qué estoy haciendo varias cosas? Porque a la vez que estoy aprendiendo a hacer dibujos, estoy aprendiendo a estudiar con ecuaciones estas trayectorias, que por ejemplo aquí sigue un proyectil o que me sirve para hacer una antena parabólica o el lente de un telescopio. O sea, a la vez que a las formas les estoy dando ecuaciones, por un lado, también a las ecuaciones les estoy dando forma. ¿Ya? Y eso también es útil, porque ahora, además de poder yo dar ecuación a la trayectoria de un proyectil, estoy pudiendo darle un dibujo, una imagen, una manera de entender a las soluciones de una ecuación. Entonces, para un lado, súper bien, tengo la trayectoria, puedo encontrar la ecuación. Para el otro lado tengo una ecuación cuadrática. Ya, para algunos casos tuve que verla como circunferencia. Para estos otros casos, que va a ser cuando una de las dos, cuando haya solamente un término cuadrático, voy a poder encontrarle la forma también y va a ser una parábola. ¿Ya? Y bueno, voy a tener que tener ciertas salvedades, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando otro término sea cero? Aquí vi que en algunos casos me van a quedar rectas porque iba a ser la clásica ecuación cuadrática en una variable. Y esos son los casos que pueden pasar, que pueden salir mal, digamos. ¿Ya? Así como en la circunferencia de repente me iba a quedar un puro punto, o ninguno. Y esas son las cosas que pueden más o menos pasar. Si ya estoy entendiendo mucho mejor, estamos entendiendo mucho mejor cómo son las soluciones de una ecuación cuadrática en varias variables, en dos variables. ¿Ya? Ahora, el tiempo nos está pillando un poquito, pero si dejo la elipse y la hipérbola para mañana, quizás no alcancemos a hacer ejercicio. No, dejemos la elipse y la hipérbola para mañana y hagamos ejercicios de cónica, o sea, de parábola y de circunferencia. Entonces, la elipse la vamos a dejar para mañana. La elipse y la hipérbola se parecen, aunque no parezca. Eh, Vamos a ver un poco de ejercicios ahora. De circunferencia no veo, ¿sí? A ver, parábola, elipse, elipse, hipérbola. Hipérbola. Ahí sería una circunferencia. Es que la circunferencia no la traen de rápido, ¿no? Si completar cuadrado. Hagamos uno de circunferencia que vi que estaba acá. Sí.
Aquí la pregunta es, identifique los lugares geométricos indicando sus elementos principales, centro, lado recto, foco, vértice, lo que corresponda. ¿Ya? La excentricidad todavía no aparece, pero la excentricidad, les cuento, es como la medida de qué tan deforme, no, qué tan deforme con respecto a ciertos parámetros es un objeto. Entonces, la de la circunferencia, la excentricidad es 0, ¿ya? Y la de la parábola es 1. Y entre medio hay todo un rango. Entonces, los elipses se van a mover entre 0 y 1. Van a estar entre una circunferencia perfecta, redondita, y una parábola que ya se abrió completamente, que la excentricidad es 1. ¿Ya? Entonces, los elipses van a ir así. ¿Sí? Yo parto con una circunferencia de 0, 0, y voy deformándola, se va agrandando, 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 hasta que se convierte en parábola. Y esa es la excentricidad. Pero va a tener más sentido hablar de ella cuando hablemos de elipse. Y después de hipérbola, que van a tener excentricidades mayores a 1. Siga la parábola, llegué justo ahí, y la sigo estirando. Se va a abrir. Y ahí tengo hipérbola. Y ya. Bueno, por eso ahí dice excentricidad. Ejercicios de... entonces, encontrarle todo esto. Encuéntrele todo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hago? Ya, lo primero, puedo distinguir ahora en dos cosas. Podría esto ser una circunferencia o una parábola. La verdad es que puede ser más cosas, pero por ahora hemos visto esas dos. ¿Cómo reconocen al tiro que esto es una circunferencia? La copié porque no sé. ¿Cómo reconozco al tiro que es? A es igual a C, como dice Tomás. Entonces, ¿qué sería? Una circunferencia. Entonces, tenemos que el lugar geométrico, le voy a poner el eje, es una circunferencia. ¿Ya? Y lo puedo escribir en palabras, ¿no es cierto? Pues los coeficientes de sus términos cuadráticos son iguales. ¿Ya? Como dice Tomás, A es igual a C. Entonces, por ahora tengo dos casos, cuando son iguales o cuando uno es cero, que sería la parábola. Los otros dos casos son la elipse y la hipérbola, los vamos a estudiar mañana. Entonces, ¿qué hago? En la atención de estudiantes vamos a hacer ejercicios igual, ¿ya? A que vengan. Vamos a hacer ejercicios de lugares geométricos, que vi que también está en la guía. Vamos a ver qué pasa si no me dicen qué, me dan un lugar geométrico, cómo trato de encontrar la ecuación. ¿Ya? Vamos a hacerlo en la atención de estudiantes. Por el tiempo, igual, pues como ayer fue feriado, nos quedamos un poquito cortos. Ya, eso, sigamos. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago entonces? Si hago una circunferencia para tratar de encontrarle todo, centro, radio nomás en realidad, una circunferencia. Y que era en excentricidad, que siempre es cero. ¿Cómo lo hacemos? Reorganizo los términos, las X para poder trabajarlas, la Y con la Y. Ya, está bien. Se voy a juntar para acá, y el 20 lo voy a usar para allá. ¿Ya? Pero tengo que completar cuadrado. No necesito que toda esta expresión esté al cuadrado y toda esta expresión esté al cuadrado. Entonces, alguien más que me diga qué tengo que sumar acá para completar cuadrado. 1. Ya, ¿sí? 1, ¿no es cierto? La mitad de 2 al cuadrado. Y lo voy a sumar al otro lado.
Ya, otro estudiante ahora, saber que los demás igual se acuerdan de cómo completar cuadrado. ¿Cuánto tengo que sumar al lado acá? Bien, Marcelo, la mitad de menos 4 son menos 2 y al cuadrado me da 4. Como 4 al otro lado. Entonces este es x más 1 al cuadrado y este es y menos 2 al cuadrado. Y aquí tengo 25. Entonces, ¿cuál sería el centro? Ahí. Sí. Ahí. Luego, de repente, como que no me quiere cambiar el lápiz. El centro de la circunferencia, voy a abreviarlo así, es, ¿cuál es? Voy a ocupar el color morado para la ecuación. ¿Cuál sería el centro? El h, K, ¿no? ¿Cuál sería la h y cuál sería la k? Y en rows, el menos 1,2, ¿no es cierto? El h sería siempre el signo cambiado, ¿no es cierto? El que está aquí acompañando a la x, o el que se le está restando a la x, por eso cambia el signo, menos 1. Y aquí el que se le está restando a la y, que sería el 2. Tenemos el centro, ¿cierto? Y el radio es, la R aquí no van dos puntos, porque no es una versión completa. El radio es R igual a, ¿cuál sería? 100 más 5, la raíz de 25. ¿Ya? Ojito, dice 5 es la raíz de 25. ¿Ya? Ahora aquí es menos 1 porque aquí es 1, aquí es 2 porque aquí es menos 2. ¿Ya? Aquí yo saco esa información. Entonces incluso puedo hacer un bosquejo. ¿Ya? El centro es el menos 1,2, ¿cierto? Y el radio es 5. Va, ¿por qué lo hice para abajo del todo? El menos 1 más 2 y el otro es 5, así que para arriba llego hasta el 7, 7 por acá, para abajo llego hasta el menos 3, me quedo lo más proporcionado del mundo mi dibujo, pero, y para acá llego hasta dónde, hasta el 4, y para acá llego hasta el menos 6. Y ahí me queda más o menos una circunferencia, ¿no? ¿Sí? De radio. ¿Ya? ¿Preguntas? Clarito. Ya vamos con una parábola para terminar la clase. Allá las coordenadas del vértice, foco, longitud del lado recto, perdón, y la ecuación de la directriz de las siguientes parábolas. Vamos a hacer live. Si no me dijeras que es una parábola, ¿cómo reconozco que es una parábola? ¿Cómo reconozco que es una parábola?
El lugar geométrico de la ecuación es una parábola. ¿Por qué? Solo tiene un término cuadrático. Como dice Diego, cuadrático, el C es igual a 0. ¿Ya? Tiene un término cuadrático. Además, como x cuadrado tiene coeficiente no nulo, ¿hacia dónde abre? O digamos, o más bien, el eje de simetría es paralelo a qué eje? Es el Creo que contrario. era el... Oye, ese. el eje Y es el contrario. ¿Ya? La directriz sería paralela al eje X, el eje de simetría sería paralelo al eje Y. ¿Ya? Así hace que abre o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la parábola abre hacia arriba, hacia abajo. Tengo dos posibilidades. Para ver cuál es, tengo que trabajar un poquito. Hasta aquí puro que hablé. ¿Cierto? Igual es trabajo, pero me refiero a un trabajo más algebraico. ¿Ya? Entonces, tengo que ordenar un poco la cosa. Y como siempre ya aprendí con las cónicas, ese trabajo va a ser el de completar cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Ya, lo primero es que ese 3 de ahí quizá me puede estar molestando. ¿Qué hago con ese 3? Voy a dividir por 3. Eso es lo que yo hago al menos. Me queda x cuadrado menos 3x y menos 5 tercios. Eso lo voy a pasar para el otro lado. Que sé que en la parábola me conviene que liste al otro lado. Me va a quedar 5 tercios y menos 2 tercios. Más 2 tercios. Y ahora completo cuadrado. ¿Qué me falta acá? ¿Qué me falta? Mm, más o menos. Algo le falta a ese 3 medios. ¿Qué le falta? 9 cuartos, ¿no es cierto? Tiene que estar al cuadrado. Ahí sí. Entonces, ahora sí puedo completar el cuadrado. Aquí me queda x menos 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Y me queda igual a esto de acá, que tengo que trabajar un poquito igual. 2 tercios más 9 cuartos. Que es 2 por 4, 8. Más 3 por 9, 27. 27 más 8 son 35. ¿Estoy bien? ¿Sí? 27 más 8 son 35. Dividido por 3 por 4 queda 12. No simplifica esta cuestión. Queda así, ¿no? Ya, pero tampoco estoy listo porque también necesito factorizar al lado de ella. Necesito que el i me quede despejadito, así que factorizo por 5 tercios nomás. Y me queda factor de i más esta cuestión por 3 quintos. Entonces me queda, o aquí 5 por 7 me da 35 y abajo 3 por 4 me da 12. Ahí me factoriza, ¿no?
5 tercios por i, 5 tercios por i, 5 por 7, 35, 3 por 4, 12. ¿Todos entienden ese paso? El paso de aquí a acá. Creo que sí. ¿Sí? Ya. Entonces, estamos bien, porque listo, porque estamos listos, ¿no? ¿Cuál sería entonces ahora luego el vértice de la parábola? Le voy a poner P, pongámosle nombre, para no escribir tanto. El lugar geométrico P de la ecuación, una parábola, pongámosle una parábola P. Luego, el vértice de P es V igual a ¿cuánto? ¿Cuál será el vértice? Tres medio menos 7/4. Cole. 3 medio aquí, menos 7/4, ¿no es cierto? Porque ahí hay un más. ¿Ya? Bien, tenemos el vértice. ¿Cuánto vale la medida del lado recto? Entonces, la medida del lado recto es el módulo de 5 tercios, que es 5 tercios. Esto es 4p. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ahí o no? Sí, ¿Ya? Y entonces también sé sacar p. Y la distancia focal es p igual a de espejo, ¿no es cierto? 5 sobre 12. ¿Ya? Tenemos casi toda la información. Ahora podemos encontrar el foco, ¿no es cierto? Ah, además, hay que ver el signo. Como 5 tercios es mayor que 0, P abre ¿hacia qué lado? Positivo, hacia arriba, ¿no? hacia arriba. Bien. Porque habría hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Entonces, luego, el foco es F igual a, tengo que tomar el centro, ¿no es cierto? Y el centro era 3 medios, menos 7 cuartos. ¿Ya? Y tengo que moverme hacia arriba. Entonces, si me muevo hacia arriba, tengo que sumar en el eje X. Soy lo correcto, ¿no? No, pues en el eje Y. Sí, me voy a mover para arriba. Para moverme para arriba me tengo que mover en el eje Y. Entonces tengo que sumarle 0,512. ¿Sí? Y eso sería entonces el punto 3,2, o sea, perdón, 3 medios, menos 7 cuartos más 5/12. Tengo que amplificar esta por 3, me quedan menos 21. Si le quito 5, menos 21, le quito, le sumo 5, 21 menos 5 son 16, ¿sí? Dividido 12, ¿está bien, Edu? Está bien, pero sí. A mí igual me da 16, creo. Menos 4 tercios. Ah, ya, y se simplifica entonces por 4 y me queda 3 medios menos 4 tercios. Perfecto, ¿sí? Está bien. Ya, entonces ahí estoy más o menos listo. Les propongo hacer el dibujo para encontrar la ecuación de la directriz. ¿Sí? Un bosquejo. Bosquejo sería
derechito. El vértice primero estaba en el 3 medios, menos 7 cuartos. Sí, por aquí está el 1, por acá estará el 3 medios, menos 7 cuartos sería, hay menos 4 cuartos, por acá estará el menos 7 cuartos, por ahí está mi vértice, ¿cierto? Por ahí estará mi vértice. Ahora hacia arriba está en el 3 medios, menos 4 tercios el foco, este sería B, el foco puede ser de color. Eh, el foco está en menos 3 medios, menos 4 tercios. O sea, acá tengo 3 tercios, 4 tercios por acá. Ahí estaría el menos 4 tercios. Y por aquí estaría el foco, está cerquita. ¿Ya? Finalmente, tengo también el lado recto, que son 5 tercios, que es un poco más que 1. 5 tercios. La mitad, de hecho, son 5 sextos. 5 tercios. Está difícil. Ya, pero por aquí, ¿no es cierto? Más o menos, tengo que medir algo que es, eso es 1. ¿Y cuánto dije que eran? 5 sextos. 5 tercios. Entonces ahí tengo 3 tercios. Ahí tengo 4 tercios. Para acá un tercio más y para acá un tercio más. 5 tercios. Sería el lado recto. ¿No es cierto? Aquí estaría el 2 más un tercio. Son 7 tercios. Y para acá tendría el 2 tercios. Ahí estaría mi lado recto. ¿Ya? Y ahí puedo dibujar mi parábola tranquilamente. Ese sería. ¿Ya? ¿Qué me está faltando? Me está faltando, de acuerdo a lo que me piden, me está faltando la directriz, que estaría acá a una distancia P. O sea, ¿qué posición sería acá? Sería menos 7 cuartos, menos P, y P valía menos 5 doceavos. Menos 5 doceavos. Entonces en este caso también me dan doceavos, 21 más 5 esta vez, me da 26. Y simplifico por 2, me da menos 13 sextos. Menos 13 sextos está ahí. Y ahí estaría entonces la directriz, que la voy a hacer con verde. La directriz. ¿Cuál sería entonces la ecuación de la directriz? ¿Cuál variable es constante en esa recta? ¿La x o la y? Todos los puntos de esa recta hay una coordenada que la tienen igual. ¿La coordenada x o la coordenada y? Y La y, ¿no es cierto? ¿Y esa y a cuánto la tienen siempre igual? Lo acabamos de calcular. menos 13 sextos. Bien, gracias Paulo. Menos 13 sextos. Y otra persona que me diga igual para agregarle información a esto, ¿cuál sería la ecuación del eje de simetría? ¿Cuál variable es la que tienen constante todos los puntos de esta recta? Bien, Diego, es la coordenada X y la tienen igual a 3 medios. ¿Ya? Súper. Entonces, ya para terminar la respuesta, ¿no es cierto? La directriz y el eje de simetría tienen ecuaciones. ¿Cómo era la primera? La directriz I igual a menos 13 sextos. Y el eje de simetría era X igual a 3 medios, ¿cierto? Respectivamente.
Súper. Creo que le estudiamos todo lo que vimos, ¿no? Lado recto, distancia focal, el foco, la directriz, el eje de simetría. Le hicimos un mono. No quedaría, si alguien quiere estudiar, no sé, a lo mejor para ayudarse más a hacer el dibujo, las intersecciones con el eje X, las intersecciones con el eje Y, que se pueden estudiar, ¿no es cierto?, en general, como lo vimos para todo lugar geométrico la semana pasada. Y el vértice, ah, ah, la estudiamos súper bien nuestra parábola. Si no hay más preguntas, cerramos. Son las 1, estoy pasado ya. Nos vemos mañana para estudiar la elipse, la hipérbola, entender más o menos lo que son las asíntotas de una hipérbola y lo que es también la excentricidad.